Buenos días, Honorio, a los que laboran contigo, a tus televidentes, oyentes, a los que van a accesarnos por redes sociales. Voy a entrar con usted hablando en materia sobre lo que le pasó a algunos de los miembros y dirigentes del Suntrack hace unos días atrás. Situación real que está pasando Saúl Méndez. Nosotros entendemos que lo ocurrido en el proyecto La Mendoza, donde se está viendo el tema de la construcción de una planta potabilizadora y también el proyecto carretero, se presentó un acto deliberado, premeditado, por parte de un comisionado al mando de la unidad de control de multitudes, en el que un grupo de trabajadores, 14 de ellos, se encontraban reunidos cerca de la entrada del proyecto. Aparentemente habían protestado en función de haber solicitado puestos de trabajo. La dirigencia del sindicato llegó al área, en realidad estaba en una gira, vio al grupo de trabajadores, se bajó a conversar con ellos y no demoraron ni 3 minutos cuando el comisionado bajó de su patrulla. Los compañeros se identificaron y él dio la orden que había que esposarlo, que por ellos había que empezar porque él tenía órdenes de arriba. Estos términos usualmente siempre son esgrimidos por este tipo de individuos que, abusando del poder, pasan a realizar este tipo de actos realmente que transgreden la ley. Y estos son actos que son de carácter administrativo uno, pero también penal. El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Y en ese sentido debo decir que no porque le da la gana a un uniformado, tenga el rango que tenga, él puede tenerlo a usted y sobre esgrimir ningún aspecto de orden legal, decir que lo va a conducir. Luego entonces, después de varias horas, fueron puestos a órdenes de una juez de paz, que entiendo en el área, y la señora esta le dice que le iba a poner $50 de multa a los dirigentes sindicales, eran 3 de ellos, y a los 14 trabajadores porque Suntra tenía plata. ¿En qué disposición legal se puede administrar justicia de esta manera? Entonces nosotros hemos decidido que vamos a querellar penalmente, vamos a denunciar la violación de los derechos humanos que hay en esta actitud, pero además ella también esgrime que ella iba a sancionar porque ella tenía órdenes de arriba. O sea, yo no sé quién es órdenes de arriba, ni me interesa en realidad, pero una invisibilidad de esta naturaleza no puede ser esgrimida en un proceso cuando usted sea administrativo o judicial. Usted tiene que tener garantías fundamentales que establece la Constitución, tiene derecho a tener el debido proceso y además a que sea juzgado, un principio de derecho universal que dice que usted nada más puede ser juzgado por norma preestablecida, no por lo que le da la gana al comisionado decir o a la juez de paz decir. Eso es una verdadera invisibilidad. Y en eso radica la acción penal del funcionario público, pero además también radican otro tipo de acciones de carácter administrativa que vamos a presentar contra estos individuos que han actuado de esta manera. Porque nosotros no podemos permitir bajo ningún criterio que la dirigencia sindical esté siendo detenida por realizar su trabajo. Como el país conoce, Suntra es el sindicato más grande, y esto no lo estoy diciendo con jactancia, sino describiendo una realidad concreta de este país. Tiene dirigentes sindicales, arriba de 350 dirigentes en todo el país, y la obligación de todos nosotros es estar en las obras, junto a nuestros compañeros para atender nuestros problemas que se presentan allí. Y en ese sentido, no puede ser que cuando usted va a la obra y está haciendo sus labores sindicales, ejerciendo lo que se conoce como libertad sindical, usted va a ser detenido a mansalva por delincuentes disfrazados de autoridades para llevarlo a usted a una condición sin ningún sentido. Entonces esto no puede ser, y es lo que ocurrió específicamente en el área de Chorrera. Quiere decir que hay persecución en contra de la dirigencia del Suntrack, Saúl, es lo que se está viendo, porque ya no es la primera vez que le pasa eso a ustedes, ¿qué dirían? Es que la persecución a Suntrack es sistemática y reiterada. Ustedes recuerdan que se acaba de cumplir un año de los cierres de las cuentas de Suntrack. Eso ha generado un daño serio en materia financiera a la organización. ¿Quién fue responsable de eso? Cortizo, Carrizo, Melillo
el que estaba en la superintendencia de banco, Castillo, y el que estaba al frente del IPACO. Esos son los responsables intelectuales de ese acto aberrante, en todo el estricto sentido de la palabra. Esos son los responsables. En un acto de revancha, de rencor y de violación a las normas legales, montaron este trama y desde ahí acá hay toda clase de incidentes. Incendiario una de las sedes de Suntra en Chorrera, ustedes recordarán eso. Han detenido en distintas ocasiones a dirigentes de Suntra. Incluso se han presentado procesos amarillos contra ellos, como fue el último caso del compañero Rodríguez y Lai, y ahora nuevamente. Nosotros entendemos que este problema de orden sistemático obedece a las posiciones que Suntra tiene en torno a temas que son de relevancia nacional, como por ejemplo el que se está discutiendo en este momento que tiene que ver con la Caja de Seguro Social. Y aparentemente quienes están dirigiendo el poder del Estado creen que van a poder someternos a nosotros producto de esta forma inapropiada de administrar la cosa pública. Pues yo tengo una noticia: nosotros no nos vamos a doblegar ante nadie. Lo que nosotros consideramos que es nuestro derecho, el derecho colectivo de los trabajadores y su familia, lo que nosotros conceptualizamos que es el derecho de la población panameña, el derecho de la soberanía a la autodeterminación. Aquí no hay una sola persona que exista en Panamá que pueda doblegar que nosotros luchemos defendiendo esos intereses que son intereses colectivos y no individuales. Así que Suntra, como ha mostrado, tiene capacidades para enfrentar los problemas de toda índole, y en ese sentido entonces no solo estamos preparados para el debate, sostener técnicamente, sino también para luchar y para, obviamente, defender lo que consideramos es justo, la justicia social, defender el derecho colectivo, las cosas públicas, y de allí nadie va a poder movernos. Saúl, voy a entrar en otros temas de interés nacional. Uno de ellos es: continúan las botellas en diferentes instituciones de nuestro país. ¿Qué diría usted como dirigente sindical? El sistema está podrido. Nosotros vivimos bajo un régimen de la mafiocracia. ¿Quiénes son esos? Primero, los poderes de facto del Estado, que son los que gobiernan el país, que ponen títeres en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que les sirvan a sus intereses. Me estoy refiriendo al poder económico, por un lado. Por otro lado, la podredumbre en los órganos del Estado. Esto no es nuevo, todo el mundo lo conoce y naturalmente se da. He visto una denuncia que se hace desde Arraiján, una suplente representante denunciando al alcalde y a su principal, hablando casualmente de botellas, y eso está en todos lados. El problema de la corrupción, que se ha convertido quizás en uno de los males más perversos en Panamá, tiene vida. Y aquí no hay políticas públicas dirigidas a barrer eso, porque no interesa barrer ese tipo de situación, dado que ese modo operando garantiza clientelismo político, garantiza corrupción y garantiza pues que el país siga reinando la mafiocracia, las instituciones corroídas, podridas, y que naturalmente no nos sentamos representados. A pesar que la gente vota y elige cada 5 años a autoridades, nos encontramos que nada cambia, todo empeora en función de las cosas que deben ser correctas, honestas y que debe beneficiar colectivamente a todos. Saúl, la venta de chances y billetes, tanto clandestinos ahora a través de máquina y también casado, nos gustaría conocer su opinión ante esta situación. También las libretas la tienen algunos políticos que ya no están ni en gobierno ni han ganado elecciones. ¿Qué diría usted? Fíjese, hay una degeneración, pero no es la degeneración del panameño a pie que vende chances clandestinos. Las políticas del Estado panameño ha sido conducir a la población a la ludopatía. ¿Qué significa eso? A la enfermedad de los juegos de azar. Ludopatía. Normalmente, en otros países, se prohíbe el juego de azar en todas sus manifestaciones. ¿Por qué?
porque eso lo que se traduce es en una fantasía que se vende a la cabeza a la gente que cree que con eso puede resolver sus problemas. Y resulta ser que la gente más humilde queda empeñando lo poco que tiene. Si es jubilado, su poca pensión, si es asalariado igual. ¿Y qué ha sido esta política? Por ejemplo, con los casinos. Te encuentras casinos en todos lados, en este país, en cada rincón, en el pueblo más recóndito. Máquinas para juego de azar. Entonces, desde la política del Estado se da eso. Pero cuando usted revisa la Constitución dice que los juegos de azar es un monopolio del Estado y aquí se ha abierto eso. Y a partir de abrirse de la forma en que está, lo que ha ocurrido es que va mutando en función de lo que usted acaba de describir, porque las políticas públicas conducen a la población a este tipo de acto incorrecto, producto pues de la apertura de esta situación, y después para defenderla te empiezan a decir de puesto de trabajo, de toda una serie de cualquier argumento que al final lo que representa es que estás enfermando a tu población con esta enfermedad de la ludopatía, que no es más pues que crear ese vicio de los juegos de azar. Entonces ya eso tiene distintos modos operando que en nada benefician a la población finalmente. Otro de los temas es las reformas a la Caja de Seguro Social y lo que pasó ayer en la Universidad de Panamá, el enfrentamiento entre la policía y estudiantes. ¿Qué dice usted? Bueno, la reforma ya todos conocemos. Hay un rechazo casi unánime en la población en torno a este tema. ¿Y a qué se debe? Se debe a que se está mintiendo. Y quiero ser puntual en lo que quiero decir en torno a las mentiras, porque por un lado, primero en el proyecto de ley, en lo que es la exposición de motivos, se atreve Mulino y su gabinete a aprobarlo diciendo que eso fue un amplio consenso con las organizaciones que participaron ahí. Allí participaron 11 organizaciones, de las cuales 10 propusieron regresar al sistema de solidaridad entre generaciones o de reparto puro, como se le conoce, en fin, pero eso no está reflejado en el proyecto de ley. En el proyecto de ley está reflejado las ideas, la ideología, ¿sí?, de los sectores de poder económico. ¿Y cuál es esa ideología? Querer hacer negocios con los recursos de la Caja de Seguro Social. Querer que los recursos que le pertenecen a los trabajadores, en vez de buscar mejores rentabilidades para el sostenimiento del programa, los beneficie a ellos, a los ricos, a los banqueros, a las empresas administradoras de fondos de pensiones. Esa es la filosofía, la ideología y la política que quieren implementar con los fondos que le pertenecen a los trabajadores. Porque esto es importante, ¿eh? La Caja de Seguro Social no es de empresarios ni de gobierno, es de los trabajadores, porque los trabajadores son los únicos que aspiran a pensiones de la Caja de Seguro Social porque la necesita para vivir sus últimos días. Eso no lo necesitan los empresarios ni tampoco los grandes burócratas que llegan a los puestos de mayor jerarquía del país. Entonces, esta realidad concita a que presenten un proyecto de ley bajo esta óptica, y decía que Mulino miente porque primero no hubo un consenso en esa mesa. En la alocución que él hace, después que presentan el proyecto de ley en medios de comunicaciones, vuelve a decir lo mismo, mintiendo. Pero solo el domingo, al ser emplazado Chapman, uno de estos programas que le hicieron propaganda el domingo para que fueran allí a exponer el proyecto de ley, solo el gobierno, él decía que la metodología no era nada de consenso, que ellos estaban allí escuchando y que bueno, ellos son el gobierno y ellos iban a presentar su propuesta. Entonces, por un lado, ni siquiera ellos mismos se ponen de acuerdo. Después entonces escuché al señor Mulino decir que él, de una reunión que había tenido con X representantes de partido político, que él se había concentrado en la parte financiera y que él no se había dado cuenta de los superpoderes que habían metido en el proyecto de ley para el director de la Caja de Seguro Social. ¿Qué le está diciendo eso a usted? Que Mulino no se leyó el proyecto de ley completo, no analizó el proyecto de ley completo, y el gabinete tampoco, porque lo aprobó para mandarlo a la Asamblea. ¿Qué significa eso?
cómo un presidente de la República de forma irresponsable va a mandar una temática de esta naturaleza sin haberla leído y sin haberla analizado en su integralidad. Entonces la presentan el 6 de noviembre, estamos a 15, es decir, estamos hablando ya casi de 10 días, incluyendo todos los días libres, un mamotreto que tiene que ver con más de 200 artículos, tanto de la ley 51 como de otras disposiciones legales, que pretenden que la sociedad en 15 minutos vaya ya ahora de los diputados a hablarle 15 minutos de un proyecto de más de 200 artículos. Entonces, obviamente, todo esto indica que aquí no hay un debate real con la sociedad, con los únicos perjudicados o beneficiados de las posiciones que se van a tomar, y entonces pues ya estamos montados en el conflicto de lo que puede representar la aprobación de normas de esta naturaleza que no aportan para la solución del problema, sino que agrava la situación del problema. ¿Y se la agrava a quién? Porque aquí, usted escucha, hay que salvar a la Caja de Seguro Social. Lo que no le dicen es desgraciándose en la vida de los asegurados y de su familia. Porque cuando a usted le dicen, vamos a aumentarle 36 cuotas, tiene que trabajar 3 años más, tiene que pagar 3 años más, a usted le están imponiendo una condición distinta con la que usted entró al programa. En mi caso, y la generación y las generaciones de personas que pueden tener 50, 45, 40 años, se nos está cambiando la regla de juego por ahora. Nosotros estamos en un programa que es de solidaridad entre generaciones y quieren convertirlo en cuentas individuales todas. Y esa no es la regla del juego nuestro. ¿Para qué? Para bajar el porcentaje que se le paga a la gente, que le llaman tasa de reemplazo. Es decir, lo que te van a pagar cuando es tu pensión, técnicamente se llama tasa de reemplazo, para bajar eso, pero te engañan, te dicen, no hemos movido el 60%, pero el 60% de uno no es igual al de 100, ni el 60% de 100 es igual al de 1000, y obviamente cuando a usted le bajan su pensión lo están perjudicando. Y luego entonces te dicen, vamos a hacer sacrificio todos. Por un lado el sector privado, que dice que su gran sacrificio es que le suben el 3% de la cuota que paga. Sigue por debajo 2.25% de lo que pagan los trabajadores. Y ha además pagado durante todo este tiempo 4%. Entonces, resulta ser que eso entra dentro de los costos de operación de una empresa, lo cual significa que eso no afecta en nada al empresariado en función de lo que tienen que poner, no afecta a sus ganancias. Pues si ellos ven afectadas sus ganancias, lo más seguro es que te trasladan el precio ¿a qué cosa? Al consumo. Entonces finalmente queda pagando eso la población. Y luego entonces está la parte que va a poner el gobierno. Dice, no, el gobierno va a poner 1.000 millones. Nosotros hemos planteado que el gobierno tiene que aportar entre el 3.5% del Producto Interno Bruto o 4% gradualmente. Dice, bueno, lo va a poner el gobierno, 1.000 millones de dólares, ¿sí? Pero resulta ser que la plata del gobierno, ¿quién es el que la aporta? La aporta el pueblo panameño con los impuestos al consumo. La aportamos los asalariados que pagamos impuestos sobre la renta directo, grabado del salario. Lo aportan los profesionales que declaran renta de eso que llaman profesiones liberales, son los que pagan impuestos. Porque los empresarios, como todos sabemos, dicho por el INEP, dicho por la DGI, hay una evasión del pago de los impuestos por arriba de 10.000 millones de dólares. Y además tienen una cantidad de leyes de exoneración de pago de impuestos, con lo cual son los que menos pagan impuestos en Panamá. Entonces, cuando te dicen, vamos a sacar 1.000 millones, bueno, eso lo estamos poniendo también los trabajadores y el pueblo panameño, porque somos los que pagamos impuestos en la forma en que lo hemos planteado. Pero además, hay otras mentiras que se nos dijo. Mulino en una de sus conferencias de prensa de los jueves decía, desmiento a los señores sindicalistas, aquí no se va a privatizar, aquí no va a haber aumento de edad de jubilación ni de las cuotas. Decía Mansalva. Entonces, en su alocución, cuando presentan el proyecto de ley, él le dice al pueblo panameño que hay
3 años de aumento de edad de jubilación, 36 cuotas más que hay que pagar, más el porcentaje que hay que pagar durante esos 3 años más, te disminuyen las pensiones y además, dicho por la Organización Internacional del Trabajo, Organismo Mundial de Naciones Unidas, ha dicho que las pensiones individualizadas, esos sistemas que crearon a la sazón de el modelo económico neoliberal, sí, eso es privatización. ¿Y por qué es privatización? Porque naturalmente los fondos pasan a administrarlo. Todos sabemos, el fin de los empresarios es lucro y no bienestar social. Entonces, naturalmente, lo que quieren hacer es negocio con los más de 200.000 millones de dólares que puede acumular la Caja de Seguro Social, proyectados a un periodo de tiempo en los próximos años. Entonces, allí radica el problema de una propuesta que han presentado, que no representan los intereses de la mayoría de la población panameña, sino representan los intereses de los gamonales, de la banca, de las administradoras de fondos de pensiones, y hay problemas incluso de conflicto de intereses. El ministro Chapman, sus parientes de primer grado de consanguinidad, como su padre o como su cónyuge, uno está en banco y la otra está en administración de fondos de pensiones. Entonces, si yo tengo un conflicto de intereses, hay algo que se llama ética. Yo debería, como persona, si no renunciar, por lo menos decir, bueno, yo no voy a entrar a discutir este tema porque ustedes saben cuál es mi condición social, pero no, yo soy proponente de beneficiar a mi familia. Entonces, eso está mal. Así es. Mil gracias a Saúl Méndez por habernos acompañado en la mañana de hoy hablando de esos temas de interés nacional. Saúl, que tenga un excelente día. Mil gracias por acompañarnos. Nosotros vamos brevemente a la pausa.